noches. Bienvenidos al Museo de Arte Raúl Anguiano. Y bueno, vamos a dar inicio en esta ocasión a la siguiente conferencia en torno a la exposición que tenemos sobre el encuentro de arte figurativo. Esta noche el ponente es el doctor Arturo Camacho con la conferencia La figura como tradición pictórica de Guadalajara. El doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México es profesor de Historia del Arte en Jalisco en la Universidad de Guadalajara desde el año 2000. Participó en el seminario de investigación del Museo Nacional de Arte del 2000 al 2012. Ha publicado Álbum del Tiempo Perdido, Pintura Jalisciense del siglo XIX, Introducción al Arte, texto para el bachillerato, 4 ediciones de Amate Editorial, Inventarios Parroquiales del Norte de Jalisco, libro de Alacena, estudios y compilación de 2 catálogos del libro del siglo XIX, Tierra de Trapiches, Mina y Vaquerías, La Barranca del Oro y su región, Luz de Nitrato, el fotógrafo Octaviano de la Mora. Su obra Papeles del Artista aborda la ideología y la difusión del arte durante el siglo XIX en Jalisco. Patria o vida, indicios de ilustración y síntomas de insurgencia. En 2012 se publicaron bajo su coordinación los 3 volúmenes de la Catedral de Guadalajara, su historia y significados, con el Colegio de Jalisco. La obra más reciente, La enseñanza y ejercicio de la música en México, que es coordinador de CIESAS y CONACYT en 2013. Tareas de artista, enseñanzas y prácticas del dibujo en Jalisco, de 1790 a 1900 con el Colegio de Jalisco. Ha sido profesor invitado de las universidades de Colonia, Alemania, Calgary, Canadá, y de Middlebury College en Vermont, USA. Miembro del Sistema Nacional de Investigación CONACYT México, presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, y en 2017 el Congreso de Jalisco le otorgó la medalla José María Vigil como reconocimiento a su investigación en archivos históricos. Cedo la palabra al doctor Camacho. Buenas noches, muchas gracias al maestro José Parra, que es el organizador de este ciclo de conferencias y de la exposición, y a la maestra Pati Ursúa, que pues colegas ya de tiempo en la difusión de la cultura y además siempre muy generosa en aquí abrir el museo. Bueno, miren, el arte figurativo pues tiene una tradición muy larga. No voy a recurrir al síndrome de Adán y Eva para decirles que desde que la enamorada copió la línea, ¿no? Me interesa más porque es el trabajo que es la línea que viene desde el Renacimiento, ¿no? Cuando empieza a ser exigencia de la pintura tener un buen diseño o diseño, que ese es en italiano, ¿no? El trabajo con la línea. Y eso pues va a permitir descubrir cosas muy importantes para el arte, como es el volumen, como es la perspectiva, como son las líneas de fuga, trabajar también pues a base de los ICES. Esa tradición en nuestros países se desarrolló de manera muy importante en el siglo XIX, pero ya desde los primeros años pues tenemos ese trabajo, ¿no? Figura que estamos viendo, el Torce de Loconte, que lo tenían que estudiar los alumnos del Liceo de Varones de aquí de la ciudad, es en lápice, es un ejercicio que hizo Carlos Villaseñor, que es un pintor figurativo muy importante para Jalisco, y él también, ahorita más adelante lo vamos a ver en la segunda parte, el dibujo aquí en Guadalajara en el siglo XIX, pero era pues la enseñanza que comenzó en el Renacimiento a copiar de esas figuras. Entonces ahí surgen los primeros manuales de dibujo. El primero fue de Jean-Baptiste Alberti, se escribió en 1437, pero se publicó hasta 1560 en Baviera. Pero para entonces ya estaba circulando también el Códice Urbino,
que era de Leonardo da Vinci. Entonces esas estampas se juntaron inicialmente y fueron los primeros métodos de dibujo, porque era cuando se estaban iniciando las academias en Europa, las primeras pues en Italia en el Renacimiento, y ya hasta España con la Ilustración pues se funda la de San Fernando en Madrid y posteriormente aquí en México la de San Carlos, que fue la primera escuela de arte en América, ¿no? Entonces eso pues exportan estampas, esculturas. De hecho, Manuel Tolsá, su historia de traer las esculturas, copias de esculturas famosas que encargó a Roma, fue una odisea, o sea, es como una película de Fiscarraldo, no se recuerdan aquel hombre que lleva el barco hasta la ópera, ¿no? Allá en esa arrumbada región de Manaos. Entonces Tolsá compra por orden del rey en Roma esas estatuas que todavía podemos ver, si vamos a la academia están ahí en el patio, la Aurora de Miguel Ángel, la Venus de Milo, en fin, una serie de esculturas en yeso, imagínense, de Cádiz a Veracruz y de Veracruz a Ciudad de México, pues no les quiero contar, ¿verdad? Con las mulas, aquellas cajas, obviamente le llegó prácticamente un rompecabezas, pero el señor lo reconstruyó, ¿no? Y eso lo podemos ver, es impresionante pues cómo ahí estaba ya migrando esta tradición, ¿no? Esta tradición de la pintura. Pero antes pues tenemos, ustedes saben que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es una de las pinturas más antiguas, hechas por Marcos Ipac de Aquino, alumno de Pedro Doyante en la Escuela de San José de los Naturales, ese lienzo sometido a radiografías, en una vez que había un grupo de canónigos más alivianados, más científicos, dijeron, a ver pues que vengan esos de Texas a sacar la radiografía, las fotos, y ahí pues se vio que había un dibujo, que se podían descubrir otras 3 imágenes, como ustedes saben, Guadalupe en Montserrat, en España, tiene niño, ¿verdad? Y nuestra imagen es preconcepcionista, ¿no? Entonces, eso pues tú lo puedes ver, cómo el dibujo ya estaba ahí presente. Y bueno, también ahí en el siglo XIX hubo un pintor catalán que se llamó Pelegrín Clavé, y él cuando regresó a Barcelona presentó su discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes sobre la pintura en México y decía, como la manera de la soberbia que hay del otro lado del Atlántico, que nunca nos dejan de ver como, ay, los muchachos, ¿verdad? Van, que en ese sentido aquí ellos, los españoles, habían traído la pintura, porque nuestros lienzos, pictogramas, murales de Bonampak, que claro, él nunca los conoció, o en fin, otros, pues no era pintura, ¿no? Pero bueno, en algo tenía razón, la pintura a la manera occidental sí la trajeron ellos. Entonces, aquí vamos a tener también una cuestión que Guadalajara, no obstante estar muy alejada del centro del mundo, pues no fue ajena a esa circulación enorme de las imágenes que se producían en Amberes, o su liga directa con Roma, la capital del catolicismo, y con Sevilla, que era la sede del Consejo de Indias, pues también le permitió obtener pues estas imágenes, ¿no? Entonces, tenemos en principio 3 influencias, que es la flamenca, la española y la italiana, todas en el Renacimiento. Y en ese sentido, de ahí, digamos, se crea la tradición novohispana, ¿no? Los primeros pues fueron pintores europeos, porque la Academia de San Carlos se fundó hasta 1785. ¿Quién cubrió lo de la enseñanza en ese periodo? Los llamados obrajes, no talleres. Taller es una palabra del siglo XIX, el atelier, ¿no? Entonces el obraje es otra forma de organizar y enseñar el trabajo, y aquí es donde justifico la palabra tradición, o sea, una transmisión de habilidades técnicas, y saberes sobre un oficio, ¿no? Que en este caso puede ser la pintura, la orfebrería, en fin, pero ese era el concepto, y su organización era pues como en la Edad Media, gremial. Entonces estaba el maestro, el oficial y el aprendiz, que era el que por lo general empezaba tirando la nica del pintor y de la señora del pintor, ¿verdad? Pero si tenía habilidad, pues luego le iba a poner a moler colores, y luego ya si le veía trazas para el dibujo o le enseñaba dibujo, pues ya le hacía dibujo, ¿no? Y ese ya era el oficial. Y el magíster tenía que pedir permiso pues a su gremio presentando 3 obras, y ahí ellos le calificaban el arte de la pintura. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, del siglo XVI,
una escena muy clásica que es en la vida de Cristo y la Virgen, Descanso en la vida de Egipto, y tenemos también de este lado cómo esto está basado de algún modo en esta estampa, ¿no? Que está ahí en esa colección. Entonces, ¿cuál era el reto aquí? ¿Y cuál es lo que le está dando o los españoles? Porque antes iba uno a tomar cursos allá y te decía, no, sí, es que todos los modelos nosotros los pusimos, no, ustedes nomás copiaron, ¿no? Pero ahora ya surgió un interés por definir lo original. Entonces esa originalidad está en el color principalmente, porque el copiar, el transmitir a pintura esta estampa ofrece un reto, o sea, no había Sanborns, no había revistas de colores, entonces sobre estas estampas los claroscuros tienen que ser interpretados y ahí es donde entran los rojos, el famoso rojo de la grana cochinilla, que va a ir definiendo, ¿no?, este periodo. Entonces, en principio, miren, aquí tenemos pintor del siglo XVII, que nosotros tenemos aquí en el museo un retrato de Santa Teresa. También tenemos esta pintura que corresponde a lo que en Europa se llamó manierismo, ¿no?, que era seguir estos grandes maestros, o sea, a la manera de Miguel Ángel, a la manera, ¿no? Entonces, esta es otra influencia. Aquí está, miren, el retrato que hay aquí, dividido en dos planos, el terrenal, significado por la rueca, para que la santa no tenga malos pensamientos, un tejidito, y acá es lo celestial, ¿no? Ella está escribiendo, inspirada por el ángel, tiene la filactelia donde le está dictando el libro, no como a nuestro candidato que no sabe, ¿verdad?, cómo se llama. Vamos a la que sigue, por favor. Esta es la de Santa Teresa, dos planos, perdón, el terrenal, ahí pueden ver la rueca, el tejido que tiene acá, y el celestial, ¿no?, que marca definitivamente el cielo, la filactelia, y ella está escribiendo Cantaré las glorias del Señor, ¿no?, que es uno de sus textos. Sí, la otra. Bueno, este es un acercamiento para que vean también cómo el dibujo juega una parte importante en la creación de esta obra. Y además fíjense también cómo podemos, por ejemplo, esto es ángeles que obedecen más a la tradición flamenca, ¿no?, por la complexión del rostro principalmente. Bueno, es muy feo que un historiador de arte diga, vean cómo están cachetoncitos. Pero pues a veces eso nos ayuda, porque ¿cómo vamos a diferenciar, no? También el flamenco, el Cristo es muy afilado, ¿verdad? Pero en este caso los ángeles, las figuras celestiales siempre tienen esta tendencia, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, este ya es un cuadro que, digamos, Cristóbal de Villalpando es uno de esos pintores que empezó a llamar la atención pues en Europa, sobre todo en España. Es un pintor de la generación de Sor Juana Inés, de Carlos de Sigüenza y Góngora, finales del siglo XVII, o sea, muy importante pues para lo que llamaríamos ya en el siglo XX la cultura mexicana, ¿no? Entonces, Villalpando, que pintó en la Catedral de México y en las de Puebla, y aquí en Guadalajara, que ese creo que no lo traigo, pero está en la sacristía, el triunfo de la iglesia, y que me parece que era el pilón cuando hizo este cuadro. Él vivió y trabajó hasta 1714, o sea, el último tercio del siglo XVII. Este cuadro, que se llama El triunfo de la iglesia, como ustedes pueden ver, se permite ciertas libertades, como, pues aquí tenemos este ángel con alguna talla considerable en los pechos, a ver, esta figura del extremo, ¿eh? A ver, aquí está. Ah, miren, esta. Entonces, eso era perseguido por la Inquisición. Si a alguien le caías mal y te ponía dedo, pero en ese momento, pues Cristóbal de Villalpando ya era un pintor de fama reconocida, había pintado en las principales catedrales de México y pues tenía ya muchos seguidores. Entonces, este es uno de los pintores más importantes que ya está creando una tradición muy propia, ¿no? Obviamente se ven ahí todas las convenciones del barroco con los lienzos, esa espectacularidad, ¿no? Arrasando a los incrédulos, las ruedas, y la que sigue. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con nuestra tradición aquí. El primer pintor del que tenemos noticias, tenemos documentos en el archivo de notarios y tenemos obra, pintura, que principalmente está en la catedral, pero aquí hay un detalle
que no es muy común en los pintores novohispanos, y aquí sí nos vamos a permitir un cierto regionalismo. Este rojo, o rojo vermellón para la época, este que está aquí, que son, bueno, de acuerdo a atardeceres de la región, ¿verdad? Entonces ahí está tomado, inspirado en eso. Pero a mí el que me parece un cuadro extraordinario es este Cristo yacente, donde sí vamos a ver que no está obedeciendo, porque es contemporáneo a Villalpando, a las convenciones del barroco, sino que tiene la tradición de su generación anterior, o sea, Luis Juárez, y aquí sí, este cuerpo de Cristo cetrino es, así se representa en los países flamencos, el Cristo, o sea, este Cristo alargado, además, pues como sería lógico, ¿no? Después de muerto, no iba a tener el color rosita, que a veces lo pintan nada más con unos moretones. Pero además es muy interesante por la sencillez, y vean cómo sí podemos identificar a un pintor por medio de su color o paleta, ¿no? Porque eso no lo van a ver en ningún otro pintor de la región, o sea, esos atardeceres, siempre está así. Su velorio es muy popular, o sea, hay 4 cirios, como se usaba también y se sigue usando, y los muy discretamente acomodados aquí, los símbolos de la pasión, ¿no? Cristo. Este es un cuadro del siglo XVII que bien, y este está en el museo, es una Virgen de la Soledad, y otra vez observen el color rojizo, ¿eh? El de la mayor obra está en el convento franciscano de Zapopan. El entierro de Cristo está en el comedor, pero antes en la tarde, si van a las 4, pueden abrirles ahí, les dicen que quieren verla y se pueden ver estas piezas. Y otro está, el Cristo está en la catedral. Bueno, otro pintor en el siguiente periodo, casi un poco contemporáneo a él, pero Diego de Cuentas es fundador de una dinastía. Perdón, debo decir otra cosa antes de Francisco de León. Tenemos ya localizados 2 contratos de enseñanza de Francisco de León, porque como les dije, este gremio, el magíster, que ya había sido aprobado para ser maestro, podía enseñar, entonces firmaba contratos por 5 años con los padres de familia, entraban a los 12, y el pintor se comprometía a enseñarles el oficio de pintor, ¿no? Y claro, el señor le daba un poquito de lana porque, pues para que comiera morcilla el muchacho, ¿verdad? No puro chayote o algo así. Entonces, localizamos 2. Eso fue muy importante porque tradicionalmente se dice que aquí, pues ya ven que aquí en Guadalajara nos gusta pa'lante, ¿verdad? Con la nariz alzada, la vanguardia, la innovación, ¿no? Entonces, eso precisamente es muy importante porque nos da vestigios que ya se enseñaba la pintura en el siglo XVII. Si hay 2 padres de familia que se atreven a llevar a 2 chiquillos con este señor, pues quiere decir que ya hay un interés, ¿no? Porque siempre se había dicho que no. Y luego, lo más importante es que Diego de Cuentas funda una dinastía de hasta 4 generaciones. Y por eso hay pintura de él en Aguascalientes, que esa ya la hacía un nieto, y parece ser que varios de la dinastía llevaban el nombre de Diego. Entonces ahí se te presenta una dificultad, ahí tienes que recurrir a las formas de las firmas, pero que es el mero, el abuelo de todos, y el último que tenemos registrado aquí en 1817 fue Manuel Cuentas, y justo por un pleito, la herencia del abuelo, ese fue el archivo que nos reveló todo. Con quién se había casado, dónde había nacido, nació en Guanajuato, estuvo en Morelia, o sea, llegó aquí ya siendo un pintor con mucha tradición. Y también pudimos localizar su casa, que es una bodega de chiles secos ahí por el Mercado Corona, pero la parte de arriba es siglo XVII. Entonces, como lo que se están peleando en la casa, y dice, la casa está situada en no sé cuántas leguas del convento de Santa Teresa, entonces ya echamos cálculo, a ver, ¿cuál calle llega? Pues esta, pues esa es, ¿no? Ubicarla, pues entonces, con Diego de Cuentas ya tenemos una tradición o sea, el dibujo ya fructificado como base. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de moler colores te enseñaban a hacer dibujo, pues. Y vean aquí cómo se pueden ver las arrugas en la frente del pintor, o sea, ya no es este santo con visión celestial, ¿no? Sino que trata de acercarse más al realismo. Y bueno, sus bases son grabados alemanes.
Esta Virgen del Apocalipsis, como ustedes saben, es una representación poco ortodoxa de la representación mariana de la Virgen, porque de pronto dices, ¿cómo que no? ¿Alas? O sea, ¿alas? ¿Qué sería? Entonces, no es un ser humano, no es una mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene alas, verdad? Esta Virgen es una visión, pues, y está aplastando el dragón de 7 cabezas, que como ustedes saben, pues son los 7 pecados capitales. Esta imagen originalmente, pues, la tomó del Evangelio según San Juan Rembrandt, y aquí en México el primero en reproducirla fue Miguel Cabrera. Entonces, esta imagen pequeña de cuentas es una de las, o sea, no hay más de 10 en todo el país, entre ellas una escultura en la iglesia del Hospital de Jesús. Este es uno de los, ¿le pasas por favor, Pepe? Miren, qué bueno que se ve más claro, pueden ver, apreciar el rojo, por ejemplo, y además aquí tenemos una representación difícil de interpretar en la iconología, que como ustedes saben es el contenido de las imágenes, porque tenemos una representación antropomorfa. Estas representaciones en donde las 3 personas de la Trinidad tienen representación de hombre, pues, antropomorfa, el señor del papal, la corona papal, perdón, y el mundo en las manos, el mundo en las manos es lo que nos va a decir que es Dios Padre, porque si no diríamos que es San Pedro, pero no trae llaves, ¿verdad? Por la tiara papal, que es característica, pues San Pedro fue el primer papa, pero si se fijan el Cordero, el Cristo al centro, ¿no? Y además, aquí hay otro elemento que nos habla mucho, porque a veces no, como eran culturas muy emblemáticas, ¿no? Como que no detallamos eso, o sea, no observamos eso, pero eran culturas muy emblemáticas, simbólicas, o sea, todo estaba para la fe. Entonces, aquí, ¿quiénes son los intercesores? Que es algo muy curioso. Son los 7 arcángeles. Pero nosotros decimos, ¿cuáles? ¿Y Gabriel, Rafael y Miguel? ¿Cuál otro? No, es que son los de Oriente y los de Occidente. Entonces esto nos habla de ciertas cuestiones de interés por la emblemática, por algunas cuestiones esotéricas de los pintores. Y eso lo vamos a ver, y afortunadamente también tenemos inventarios de libros de y de Pedro Ciprés que leían. Entonces ahí hay esos libros de tratados de simbolismo, ¿no? Por eso les decía que también nos va a reflejar, digamos, la capa letrada de esa sociedad en que estaba interesada. Entonces son los de Oriente y Occidente, Saltiel, Uriel, bueno, creo que no ganaría el concurso porque siempre me falta uno, Uriel, Saltiel, Balaquiel, y hay otro que no me acuerdo, y los 3 de Occidente, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esta también es una imagen de Santa María Magdalena que también da una representación como no muy en el estereotipo de la Magdalena, que era una señorita muy bien arreglada y que llega con los perfumes, sino aquí es ya cuando está arrepentida, pues en el arrepentimiento, por eso están ahí los ungüentos, pero ella está vestida con fibras vegetales. Y la calavera que ustedes también vieron en la Santa Teresa, que ese es el significado de la mortalidad, o sea, lo único que tenemos seguro es la muerte. Bueno, el siguiente trayecto que los invitaría a recorrer es el de la pintura del siglo XIX, que se le llamó regionalista o independiente. Rápidamente, aunque en la segunda parte lo tengo más preciso, les cuento, en 1790 se hace por primera vez una sala dedicada a enseñar el dibujo en la ciudad, ¿no? Y también gracias a un documento que ya querían jubilar un profesor de 80 y tantos años y le van a dar 200 pesos y entonces hay discusión y alguien dice, es mejor emplearlos en la enseñanza del dibujo que tanto falta esta ciudad. Ahí tenemos una cuestión, como ahorita tenemos que aprender teclado, pues entonces tendrías que aprender el dibujo. De hecho, ellos lo llaman el padre de los oficios prácticos. Entonces, desde esa perspectiva, el saber dibujar era introducirte en el mundo industrial, o sea, diseñar desde unos zapatos, telas, máquinas, porque también se les daba por eso. Y en 1805 ya se reconoce, Carlos III reconoce esta academia de dibujo, cuyos gastos va a asumir el obispado de Guadalajara,
contratando nada más y nada menos a un alumno de Tolsá que se llamó José Gutiérrez, que como ustedes saben es realmente el maestro que ejecutó las obras del Cabañas, cuyo proyecto era de su maestro, de Manuel Tolsá, y en ese contrato que hizo con el obispo, Juan Ruiz de Cabañas le pone que también va a enseñar clases de arquitectura, dibujo y matemáticas, y ese es el mayor sueldo, son 1,000 pesos anuales, porque por estar a cargo de las obras del Cabañas le va a pagar 300 pesos anuales. Entonces, eso nos da una idea de la dimensión, de la importancia pues que ya tenía. Incluso el ayuntamiento hace un llamado a los artesanos que ya se están transformando por la ilustración, las leyes de ilustración. O sea, uno de los postulados de Carlos III fue la educación de los artesanos. ¿Para qué? Para hacer frente a la revolución industrial inglesa, que eran los que les llevaban la delantera. Entonces dijo, libero los oficios, o sea, suprimo la CROC, CTM, todo eso, los gremios, no necesitas pedir permiso, instálate, nadie te va a hacer examen, lo que queremos es gente que sepa. Pero para eso tengo que hacer escuelas. Entonces por eso hizo San Fernando, San Carlos, y autorizó esta aquí en Guadalajara, apoyada por... Y tenemos esta academia funcionando hasta 1810, y después un periodo muy interesante es de 1816 a 1818. Bueno, entonces, pero esa academia, ya cuando se funda el Instituto de Ciencias con Prisciliano Sánchez, se incluye una sección de Bellas Artes, donde se va a enseñar arquitectura, pintura y dibujo. Por los documentos sabemos que nunca tuvieron un profesor titular de pintura. Tenían un asistente, que fue don José María Uriarte, y el principal de sección era José María Gutiérrez. Todo esto va porque el siguiente periodo es una serie, ahora sí podemos hablar como revolución de la imagen, en el sentido de venir de una etapa donde se había dedicado a lo religioso, ahora el ciudadano va a ser el principal, ¿no? Entonces, por eso este periodo es muy importante, porque son los primeros ciudadanos del México independiente. Entonces, vamos a encontrar alguna firma que dice, lo hizo el ciudadano José María Estrada, y en el virreinato firmaban fe fecit, igual pero en latín, o sea, lo hizo fulano. Pero aquí, ¿qué necesidad hay de remarcar que es ciudadano? Bueno, pues es que nosotros decimos, ¿y qué pasó después de la independencia? Pues es algo muy importante, surge el individuo, o sea, porque ya no es el vasallo del rey, es como parte de una unidad, ¿no? Por eso, pues, ilustrados se dedicaron a hacer leyes y escuelas, y decía de pronto José María Luis Mora, dice, no, pues es que hay república, pero no hay ciudadanos, ¿ah? O sea, que nos pasa hasta en la actualidad, ¿verdad? O sea, hay tantas leyes, pero no hay ciudadanos. Entonces, estos pintores son los que pues inician también el registro de la identidad, ¿sí? Y la pintura ya no es un tema religioso, y por eso, sobre todo José María Estrada, sí lo encontramos anotado en una de estas clases, alumno de José María Uriarte. Pero si ustedes se fijan, estos retratos tienen un modelo, o sea, es una figura sobre un fondo neutro, el piso tipo dátil y no, es el anterior, el del periquito. Se fijan, esta niña que tiene un periquito australiano y una rosa, y el periquito es el símbolo de la fidelidad a sus padres. No es invención mía, ya hay convenciones para iconografía y eso, ¿no? Sobre todo porque son tomadas del retrato del siglo de oro español, en eso se inspiraban ellos, ¿no? Entonces, además lo más interesante de la niña del periquito es su bata, porque los niños antes de esto, pues los traían como tamal. Entonces esta niña ya anda más holgada. Eso tiene que ver, por ejemplo, con obras como Emilio o la educación de Rousseau, ¿no? Prácticas para la educación de los hijos, que estén en contacto con la naturaleza. ¿No ven que dicen las mamás, sean del chiquillo, ponte los zapatos, te va a dar gripe? Y entonces es eso, lo contrario, o sea, la naturaleza, ¿no? El contacto. Bien, pasamos a la siguiente. Entonces, este señor José María Estrada, que es el retratista más reconocido de aquí de Jalisco, digamos, encabeza una revolución silenciosa y va a hacer retratos, pues de ahí surge, en palabras de Paul Weinstein, la pequeña burguesía que salta como protagonista, pues, de esta nueva circunstancia nacional.
Esta es una monja, letrados, en fin, por ejemplo, los hijos de los Martínez Negrete. Este es el hijo mayor, el que murió, y esta es Lenchita, que es la niña más viajera del arte mexicano. Está en todas las exposiciones de arte mexicano, Nueva York, Bruselas. Bueno, ¿dónde anda Lenchita? No, pues en Bruselas. Que es muy interesante también, y aquí tenemos, ¿por qué son importantes estos retratos? En esos pequeños renglones que siguen la tradición de la época virreinal de poner una cartela, ahí dice, este es el retrato de María Niña Lorenza Martínez Negrete, 1839, lo pintó José María Estrada, ¿no? Pero vean, o sea, realmente si le hago así, pues Lenchita se nos viene encima, o sea, no hay esa idea de perspectiva, ¿no? No hay esta idea de en el damero, o sea, es una figura muy planimétrica cuyas mayores cualidades consisten en el detalle, ¿no? Los pasadores, los encajes que los transparenta. Y fíjense también que aquí identificamos una fórmula, un ojo colocado arriba del otro para dar la sensación de volumen, y siempre están en 3/4 sus retratados, ¿no? Entonces eso también, porque ustedes dirán, ay, pues todos los retratos se ven iguales. No, es que podemos identificar también por ejemplo, pasa por favor, sí. Bueno, esto se rescató después de la Revolución porque hubo necesidad de formular un discurso del arte mexicano. Pero esto en su tiempo no fue valorado como arte. De hecho, el retrato no estaba considerado dentro de los estilos más importantes del arte. Estaba la pintura de historia, el paisaje, y el retrato era una necesidad porque la fotografía aunque entró en 1839, se va a popularizar hasta los años de 1800, hasta después de que se van los franceses, ya en 1870, ¿no? Entonces, esta forma de retrato llegó a ser muy importante. Aquí en Guadalajara, un censo económico de 1863 nos daba para el negocio de retrato una inversión de 4,500 pesos oro. Era uno de los 20 negocios más importantes de la ciudad. Entonces, cuando te encuentras esa pintura de Fray Juan José Vázquez, vino de su país, Juchipila, que es en Zacatecas, para hacerse este retrato, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta de qué tan importante era para esa nueva sociedad tener ese retrato. Como después de la Revolución, Roberto Montenegro y Atl, que eran jaliscienses, principalmente Montenegro, se dieron a la tarea de recorrer los pueblos del Bajío, aquí de Jalisco, ir a Baratillos. Chucho Reyes tenía uno muy grande, por ejemplo, y hacerse de todos estos retratos que son parte importante en el Museo Nacional de Arte. Entonces, se incorporan al discurso del arte mexicano. Pero eso también hace que, por ejemplo, este poeta Pellicer lo bautice este cuadro como el poeta muerto. Pero es muy interesante porque ahí dice el niño poeta José Antonio Torres, ¿no? O aquí está el nombre, Francisco Torres. Porque en su cartela de allá, arriba, y eso nos dice la edad, todo, murió pero algo que es más interesante, lo sepultaron el 1 de octubre y hasta el 4 de noviembre se le hizo ese retrato. Entonces aquí tenemos otra cuestión muy importante, son artistas de la memoria. Y a veces, si no tenía dinero la viuda, llegaron a pasar hasta 4 años para hacer esos retratos, ¿no? Entonces, estos retratos aparentemente planimétricos, todo, nos reflejan pues también la necesidad de una época de lo que es memoria. Ahorita con el celular no tenemos ni idea de qué es eso, porque traemos 20,000 imágenes que X, o sea, nunca las vamos a pasar a un archivo, nunca las vamos a imprimir, y solo si alguien te dice, oye, esto, sí, espérame, creo que traigo algo por ahí. Pero de ahí su importancia. Entonces, otra cuestión muy importante, y que claro que lo identifica como poeta, es esa idea del poeta coronado, ¿verdad? Por la gloria. Pero aquí no son hojas de acanto, son florecitas de las macetas del corredor. Entonces, eso también te acerca mucho a la cotidianidad. O sea, esas rositas, esas margaritas pequeñas, todos esos los conocemos, los tenemos o en la ventana o X, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, ya a mediados del siglo XIX, y eso sí, ya en la segunda parte voy a exponer más,
tenemos ya llegando a la ciudad métodos de enseñanza del dibujo. Uno muy popular es, perdón, pásale, sí, el otro. Uno muy popular es este de curso de diseño progresivo de Carot, que era un francés. Este Ptolomeo es la cara del Ptolomeo del Teatro de Gollado, de la bóveda, ¿sí? El que están viendo a su derecha, ese es el Ptolomeo en la bóveda del Teatro de Gollado. Está tomado claramente el rostro, solo cambió un poco la postura hacia arriba, ¿no? Tenemos aquí también unos dibujos de un niño todavía de 12 años, Carlos Villaseñor, que en realidad es el que les hizo la chamba a don Gerardo Suárez principalmente, porque Jacobo Gálvez andaba recogiendo escombros de la Guerra de Reforma. Estas efigies griegas que están firmadas por Carlos Villaseñor de 1860, que luego las vamos a ver ahí. Esta es una obra que está en Jala, Nayarit. Se llama Los Santos Médicos de Jala. Entonces allá en la región es un culto regional y claro, la gente que emigra a Estados Unidos también viene a pedirle milagros. Pero allá si te pica un alacrán o algo tienes que exclamar Santos Médicos de Jala, o sea, ayúdame, ¿no? Además se fijan que los que destacan no es el San Sebastián desnudo, o sea, ese no es la figura principal, son San Cosme y San Damián, los conocidos como médicos de Jala, o sea, los sacerdotes que están a un lado, cuya leyenda, cuando los toman presos y les preguntan, digan su origen y profesión y fortuna. Entonces, ese es muy revelador de la filosofía del cristianismo. Dice, somos de Arabia, curamos con ungüentos y en cuanto a fortuna, los cristianos no la tenemos. Pon a todos los de la vela de la cámara y todo. Claro, es un estilo de vida, o sea, lo que te transmite, ¿no? Entonces, en cuanto a fortuna, los cristianos no la tenemos, ¿no? Andamos haciendo el bien y ya. Y Villaseñor precisamente es, digamos, el pintor más importante del 19, donde va a culminar toda esta tradición de Francisco de León y Diego de Cuentas. Hacia 1873 se llevaron a cabo las primeras clases de desnudo en el Liceo de Varones. Entonces, la academia cerró en 52, luego tenemos una asociación que se llamó la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes, que está Jacobo Gálvez, Castro, otros pintores del 19, y hasta después de la guerra, o sea, la reforma instaura el Liceo de Varones, que es como la prepa, pero pues se cierra por la guerra, y hasta el 68 se vuelve a abrir, y uno de los discípulos más importantes de Jacobo Gálvez va a ser Carlos Villaseñor. Entonces, localizamos recibos, también Pablo Valdés dio esta clase de cuánto le pagaban, 6 centavos al que iba a modelar o algo así, ¿no? Están sellados por Hacienda y todo, ¿eh? Entonces, quiere decir que estaban muy interesados ya pues en la siguiente etapa, ¿no? Que no era ya la de copiar esculturas o estampas, sino que, y es una tradición que sigue hasta la actualidad en artes plásticas, o sea, el dibujo del desnudo es una cuestión muy fundamental, ¿no? En la figuración. Bueno, este es el mismo modelo, hay otro tercer dibujo, ya una vez se vieron aquí en el Museo Regional. Este es Carlos Villaseñor, en un cuadro que duró 10 años pintando. Entonces, aquí está haciendo un tríptico, una parte del tríptico, él está ahí autorretratado. Este es su familia, sus papás murieron muy jóvenes, y se lo trajeron a vivir sus tíos. Aquí ya no está la tía, nomás está el tío. Esta es su esposa y él tuvo puros hijos varones, por eso todavía hay Villaseñor aquí que son descendientes directos de él. Quise traer esta imagen de Hogarth para que vean también cómo hay alguna influencia en lo que es el positivismo ya entonces, ¿no? Como esta idea de clasificar. Así como clasificaba las mariposas, pues también puedes clasificar la raza humana. Esto, aquí está, Hogarth. Y bueno, Villaseñor fue realmente, sí, la otra, sí, donde puede experimentar, la otra, donde está un bodegón, esta. Que esa es, el bodegón es un género clásico desde el siglo XVII, pero
y en México lo hizo Arrieta, nomás en Puebla, nada más que Arrieta es como más europeo. Por ahí sale una tacita de Puebla, alguna cosita. Pero el reto de este bodegón es traernos a las 9 esquinas aquí, ahorita, por ejemplo. Las pitayas, la ciruela roja, ¿no? Los chiquihuites, los melones, la propia sandía partida, el jarro de Tonalá con esas flores también, o la jarra de barro bruñido, la otra también, jarra de Guadalajara. Entonces, este va a ser su laboratorio, pues, para la figura y para el color. Ese es porque él va a hacer mucha obra religiosa, como ya vimos aquí los Santos Médicos. Este es el tríptico que duró 10 años, que es una de las pinturas del simbolismo mexicano, ¿no? Es el momento del nacer, lo arrojan, le quitan las alas, y luego la vida, que ahí están las serpientes rodeando siempre, ¿verdad? Y el ángel ahí deteniendo los que no caigan al abismo. Y bueno, al último el alma, el anciano que representa el tiempo. Esta es una pintura muy importante también para el simbolismo en México, porque el simbolismo se caracteriza por representar las edades de la vida, por contrarrestar también esas edades. Por ejemplo, es muy común de jóvenes frondosas dándoles racimos de uvas ancianos, ¿no? Ya muy barbados, todo eso. Eso es muy simbólico, pues, o niña, adulto, grande, ¿no? Aquí aquí en este caso es también miren, aquí está el nacimiento. Esta es la que sigue, es la vida misma, rodeada de peligros al borde del abismo. Y la última es la muerte, ¿no? Se lleva el alma y el anciano que representa el tiempo. Vamos a la que sigue. Miren, esto nos va a ejemplificar muy bien esta idea también del pensamiento positivista a finales del siglo XIX, que es una corriente que se introduce pues durante el gobierno de Juárez por Gavino Barreda, que no Barrera, porque ese no entendía razones, y Barreda sí las entendía, o sea, Barreda con D. Él va a introducir este pensamiento, y por ejemplo, ya ahí el dibujo, lo mismo que dice, salen unos tratados enormes de dibujo, hasta un señor en Ameca, don Evaristo de Jesús Padilla, hizo un mamotretón de 380 páginas que ustedes pueden consultar en la biblioteca, en el fondo reservado, donde recoge todas las utilidades para la ciencia del dibujo, desde dibujar rocas, en fin. Pues tiene que ver también con la raza humana. Es la familia y amigos de don Carlos. Aquí sí está la tía, esta pareja que está acá. Bueno, el siguiente periodo va a ser el de la Revolución con el Centro Bohemio, donde ahí también va a cambiar radicalmente la forma de dibujar. Me voy a ir más rapidito para ver lo de Jalisco luego. Es una pintura donde ahí, digamos, se introducen las vanguardias, aunque luego otros colegas dicen que no, que es posimpresionismo, pero yo digo que son vanguardias porque los colores suplementarios, los morados, los amarillos, eso pues son ya es la propuesta de los fauvistas, por ejemplo, ¿no? Y pintar con el duco directo, o sea, con el tubito y hacer todas esas texturas, pues también es muy audaz, ¿no? Este es un retratazo que además tiene que ver mucho con el dibujo aquí sí como línea del contorno, y es nada más y nada menos que Lupe Marín, la que fue esposa de Diego Rivera. Pero esto tiene mucho que ver también con la popularización del psicoanálisis en los años 20, que va a hacer que tú puedas, o sea, ciertamente Lupe tenía los ojos grandes, azules, eran unas muchachas de Ciudad Guzmán, a ella se debe la referencia en México de las tapatías, porque ellas fueron las primeras tapatías, o sea, las Marín. Lupe, Isabel, que hizo aquí el Museo de la Cerámica, el antiguo, Isabel, María, que era pintora, la esposa de don Carlos Orozco Romero, y doña Carmen, que aquí vino a Guadalajara sus últimos años, que es nada más y nada menos que la fundadora del Museo de Arte Moderno de México, ¿no? Entonces, eran menos la más chica, doña Victoria, ella sí no se interesó por, todas las demás andaban en la artisteada, como decía ella, pero este es el retrato de Lupe, muy joven aquí, y por supuesto que apenas había bajado lo ampón de las faldas, pero seguían siendo hasta el tobillo largas. Esta no, esta ya trae otra falda más amplia, una blusa que daríamos aquí de tortuga o pullover, ¿no?
que eso también es muy atrevido para la época, pero aquí hay que analizar el corazón de fuera, ¿no? Por fuera, perdón, eso es amistosa, friendly, ¿no? Y tú lo ves en los testimonios de Zuno, dice, no, sí, Lupe era muy alegre, era la única mujer del grupo, del centro bohemio, y por su simpatía le apodaban Lupe la Menicelli, porque había un artista del cine mudo italiano, Pina Menicelli, entonces también la asociaba. Y obviamente las ojeras, que consultando también artículos en esa época, critican los antiguos retratos como de mamarrachos, en fin, no sé qué tanta cosa, y les recomiendan que más bien representen tu psicología. Entonces la melancolía, la amistad. Pero aquí lo que más llama la atención es el dibujo que en los años 60 se llamaría lisérgico en Estados Unidos, pero estamos hablando de 1918. Entonces también esta es una pintura que recoge su tradición del dibujo, porque fíjense que bien está marcado el contorno, y recoge también estos elementos de la popularización del psicoanálisis. El color verde, el naranja también son muy especiales, y bueno, ya alguien más avanzado, queriendo darle un toque a la descripción del retrato, pues el chongo es a la Grace Kelly, ¿no? El que puso la princesa de moda, pero insisto, estamos hablando de 1918. Entonces, ya desde ese desparpajo, poco acicalamiento del pelo, eso también ya te habla mucho de que no iba con muchas convenciones. Esta es María, la otra hermana, ella fue pintora. En el Cabañas hay algo de su colección, y también vean otro tipo de retrato que hace énfasis con la luz en su rostro, ¿no? Una mirada muy apacible, muy diferente a Doña Lupe. Bueno, Gabriel Flores sería otro pintor en esta línea, con muy buen dibujo. Este es su mural en el Castillo de Chapultepec. Don Jorge Martínez, fundador de la Escuela de Artes Plásticas. Estos son pinturas de Martín. También era muy pudoroso, ¿no? O sea, en los desnudos, todo esto, porque él era muy católico. Bueno, otro también buen dibujante, ya en un estilo más informal, es Alejandro Columna. El que sigue. El maestro Balsotto, aunque curiosamente comenzó pintando abstracto, y hay una obra de él en la colección del pueblo que se llama Barranca de Oblatos, que en realidad es un juego de colores, de paleta de colores. Posteriormente, cuando el Centro de Arte Moderno surgió en 1970 y en los 80s se abrieron ya la figuración, y Balsotto fue de los primeros en entrar, con un dibujo también más desenfadado, ¿no? Y bueno, Campos Cabello, que ellos fueron a Escuela de Artes Plásticas, o sea, el maestro Jorge Martínez les calificaba su dibujo de 7, de 8, ya no los bajaba, ¿no? Pero con él aprendieron, pues es su escuela, aunque ya cada uno trajo su tema, como es el caso de Javier. Si se fijan, acá atrás está una escena del perro andaluz. Perdón, sí, ahí mira. Y bueno, esto también muy influenciado pues por la pintura de Rembrandt, pero con estos detalles de los letreros luminosos o las luces de neón. La que sigue, por favor. Un manejo muy especial de luces, pero donde se ve ese dibujo, ¿no? Bueno, este es Force, que desafortunadamente ya no hace esto, muy buen dibujante él. Pero bueno, pues todos los artistas tienen que evolucionar, experimentar. Lo importante es que hagas lo que te gusta y seas honesto en tu discurso. Ya lo otro, pues, ya depende del marketing. La que sigue, por favor. Bueno, este trabajo es muy interesante, de los años 80s, que es cuando empieza a resurgir otra vez, después de esta etapa de abstracción, empieza a resurgir otra vez la figuración, ¿no? Porque la llegada de Matías Geritz, y de hecho que había confrontado a Gabriel Flores y a Chávez Vega, eso va a opacar un poco, ¿no? Se les va a llamar jubilados de la revolución, en fin, que no tienen, que ya no se usa la figura, ¿no? Pero justo ellos en el taller de investigación visual, mira, regresa al anterior por favor para que vean, este es un trabajo colectivo, sobre una foto que se encontraron en el Baratillo, 4 ladrones y una bicicleta descompuesta, hicieron un ejercicio. Entonces aquí este es un trabajo de Marta Pacheco, pero cada quien interpretó esa fotografía, y como verán, pues es un ejercicio de dibujo casi fotográfico, ¿verdad?
porque ella usa ese tema de proyectar sobre el lienzo y sobre eso va dibujando, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, como ustedes saben, Marta, que afortunadamente ya dejó los cadáveres, ya dejó la morgue, no, pues sí, porque duró muchos años ahí, pero siempre pues ha sido muy crítica, ¿no? Esto obviamente tiene mucho que ver con Bacon, con muchos pintores anteriores a ella, pero que los asume y los resuelve bien, ¿no? La que sigue. Bueno, hay una serie después de esto que se llamó en el psiquiátrico Exiliados del Imperio de la Razón, que es de esta serie son, ¿cómo nos enseñaba en la escuela de psicología? Disidentes cotidianos, no loquitos. Y bueno, luego entró en este rollo de las, y realmente es muy buen dibujo, el de las morgues, perdón, el que sigue, que aquí se dio la paradoja de que pues los que le pagaron la producción esto eran los del Museo de Monterrey, los de la señora Garza Lagüera y Garza no sé qué. Y entonces cuando se hizo la exposición grande de Marta, que fue al Museo de Arte Moderno de México, ellos no la quisieron exhibir en Monterrey, porque pues cómo, eran escenas muy fuertes. Ah, órale, por eso las coleccionabas. Finalmente se consiguió en la Pinacoteca, que no era el recinto del Maco, donde inicialmente iba a ir, y ahí se presentó la exposición de Marta. Sí, me imagino como las señoras francesas cuando ven un Frida Kahlo sangriento, ¿no? O sea, retrocediendo, ¿verdad? Y bueno, Lucía Maya, que también ella estudió con don Jorge Martínez inicialmente, luego se fue a Madrid, a San Miguel Allende, pero siempre, como ella dice, afilando el lápiz, ¿no? Trabajando pues con lápiz, grafito y con toda esta fantasía onírica, ¿no? La que sigue, por favor. Muy, muy reconocida. La que sigue. La que sigue. Esta es de su primera época de Las Fridas, la serie de Fridas. ¿Qué sigue? Y bueno, ella también le gustan mucho los acciones plásticas. Me gusta que no use la palabra performance. Acciones plásticas. Entonces, eso también provoca pues muchos atrevimientos, como subir esta pobre contratenor ahí arriba en la cruz, crucificar a la sirena. Acá la quema de barcos. Una vez en un pueblito aquí adelante de Zacualco, Cacaluta creo que se llama, hizo una acción plástica de también quemar unos barquitos en un laguito que había ahí, y luego cuando llegamos al pueblo, ah, sí, creo que se va a casar una tal Lucía Maya, es por allá. Entonces todo empieza desde las historias, ¿no? También eso es parte, pues, ¿no? De cómo la gente lo percibe, qué está diciendo, luego, ¿por qué llega esta gente de Guadalajara de pronto, ¿no? Entonces, todo pues entra en la propia acción plástica. Y bueno, en ese sentido tiene razón, porque de algún modo interesas a la gente en la pintura. Pero ahí ocurrió algo muy curioso. Había un tular, pues, en la orilla de este pequeño laguito, un tular que como hubo fuegos pirotécnicos se quemó, entonces de pronto una chava ecologista pasó ahí gritando y se grabó, pues, esta es la verdadera acción plástica, no sé qué, y el respeto a la naturaleza, y no, se oye un discurso. Bueno, la parte final es ya como una síntesis, ¿no? Donde podemos más o menos pues asimilar esta tradición. El segundo power es el de enseñanza, ay, ya nos pasamos mucho. Bueno, nomás les enseño para que vean los dibujos aquí del siglo XIX, cómo comenzó esto. No, el de enseñanza. Arriba, arriba, arriba. Ese. Y ahí ya nomás me lo pones en... Bueno, la siguiente comenzamos otra vez con el ejercicio de la que sigue, por favor. De Laconte, que se los ponían a copiar para que pudieran copiar las emociones, ¿no? Bueno, justo este primer dibujo que estamos viendo también nos da muestra de la importancia que tuvo la enseñanza del dibujo en la escuela elemental, ¿sí? O sea, en las primarias, que es algo que en la actualidad no alcanzamos a comprender cómo no se incluye esta materia, porque no es porque vayan a ser artistas, sino porque les entrenas la atención y la percepción. Porque luego ahí andas diciendo, es que el chiquillo anda brincando de un lado a otro. Pues sí, si no le pones un reto, pues claro que va a andar brincando de un lado a otro, ¿no?
Entonces, desde el gobierno de Prisciliano Sánchez se decretó la enseñanza del dibujo, pero el que más lo impulsó fue don Manuel López Cotilla. En ese momento de 1840 es cuando él era el director de las escuelas de Guadalajara, y este es el tipo, esto vienen de manuales y esto tenían que copiar los niños, o sea, narices, boca. La que sigue, por favor. Bueno, podemos decir que es nuestro primer desnudo en los dibujos de Guadalajara. Es un dibujo de Felipe Castro de 1850. Están en su cuaderno de dibujo. Es cuando él empieza a estudiar y trabajar. Y este dibujo está en una huerta, lo que también nos da una idea de cómo era la vida en la ciudad, con esos balnearios, baños públicos, y también nos explica las inundaciones que se nos vienen, ¿verdad? O sea, pues Guadalajara es una cuenca hidráulica, hay muchos arroyos, en ese tiempo pues se canalizaban en este tipo de balnearios, de las huertas, que es donde empieza también el guitarreo, el mariachi, todo eso, pues en esas reuniones de tipo social. Y claro, no falta ya el mirón, ¿verdad? En la barda. Vamos a la que sigue, por favor. Este es del mismo cuaderno de Felipe Castro, pero es un personaje, otro disidente cotidiano que andaría ahí por el Mercado Corona, ¿no? Entonces esa es la práctica de ese dibujo que él hace, o sea, hacerlo viéndolo, ¿no? No de memoria, es un ejercicio de entrenarse rápidamente. Bueno, ¿vemos la que sigue? Este es el final de su cuaderno de dibujos en 1853. Entonces, esos son también pruebas pues que nos permiten armar el rompecabezas de cómo ha trascendido el dibujo. Bueno, ya lo habíamos visto, que es donde ya entran ya ves aparecer en esos libros, en esas listas de librerías, que por ejemplo, una de mis publicaciones es eso, porque de pronto dices, bueno, la gente, ¿cómo se instruía o qué leía, no? Y ahí logramos conseguir dos catálogos, uno de 1829 y otro de 1852, y en ese ya aparecen que venden métodos de dibujo, ¿no? Entonces, también, la que sigue, por favor. Ese es el de Carot. Esto también es dibujo de Jacobo Gálvez, está fechado en 1860, y esto también nos sirve como antecedente a la bóveda, al diseño de la bóveda del Teatro de Goya. Cómo estaban interesados por el mundo griego. La que sigue, por favor. Bueno, estos también ya los vimos, si quieres pasamos al otro. Este es un dibujo muy duro, es de Gálvez, lo cual nos explica por qué Villaseñor tenía que hacer las plantillas para ponerlas sobre la bóveda, porque este dibujo pues es muy duro, ¿no? Incluso la mano de Agripina así como que se le va muy raro, ¿verdad? La de allá, Agripina, ¿no? Entonces, pero esto nos sirve para ese interés que tenían por el mundo griego antiguo como una cuestión de ejemplo en ese momento de luchas fratricidas, que liberales contra conservadores. Entonces eso es muy importante también, el papel que los artistas asumen en el siglo XIX aquí, que no fue en ninguna otra parte de México. En plena guerra ellos se proponen construir un teatro, hacen exposiciones de pintura cada 2 años, hicieron 5 bienales, porque ellos ahí sí creen un papel muy por encima del resto, porque tienen una habilidad que le llaman genio, y que su papel es, así como lo dijo don José María Vigil en un discurso, llevar el maná en el desierto a las gentes por medio del arte. Entonces tenían un sentido muy alto de lo que podía servir el arte, ¿no? Para ser una nación civilizada. Ese es otro dibujo de Gálvez también, lo podemos ver. Incluso aquí la mano, aunque le salió mejor, pero está pesadísima para la señora. Se va a romper, por favor. Pero bueno, esto nos sirvió para argumentar. Ya lo vimos también. Pasamos al otro. Y ya al final, pues el Rafael Ponce de León, que es un pintor de la generación de Diego Rivera, se introduce el dibujo rápido, ¿no? La enseñanza del dibujo rápido. Por eso es lo que se llama a la manera de los talleres de París y Roma, que viene a enseñar aquí el brasileño Félix Bernardelli. Francisco León murió muy joven, de 24 años, vino ya enfermo de tuberculosis, fue del círculo de Toulouse-Lautrec, por eso le llaman el Lautrec criollo. Y pues aquí vino a morir a Tlaquepaque porque le dijeron que con buen clima y leche fresca, no sé qué. Y bueno, pero pues ahí murió de todos modos. Porque entonces no había la penicilina. Ustedes saben que eso surgió hasta la Segunda Guerra Mundial. Este es Amado de la Cueva,
que es uno de los autores del mural en la escuela, perdón, en la Biblioteca Iberoamericana. Es un retrato de 1916 con grafito. Y este es el taller de Bernardelli. Aquí podemos ver, miren, cómo en parte les enseña con una escultura, pero luego también los invita a salir al aire libre. Él fue el profesor del doctorat y de Roberto Montenegro y de Ponce de León. Entonces se le considera como el iniciador de la pintura moderna en México. ¿Aquí sigue? Estos son otros de los métodos. Estos estaban en el archivo de don Carlos Villaseñor. Creo que lo que quedan son métodos. Si quieres, vamos. Miren, estas estampas se las traían, porque él no salió nunca de Guadalajara, don Carlos. De su casa, ahí donde está un edificio muy feo, atrás de Aranzazú, ahí era su casa. Y él nunca sabe, si acaso algún viaje a México y a Jala, me imagino, porque ahí tiene 3 piezas grandes. Y ahí era un amigo de él, un doctor inglés. Estas son, y ahí pueden ver ustedes de quién es el. Este es Julien, es otro francés también que usaban mucho, pero fíjense cómo está, pues como en los manuales de dibujo, los espacios fragmentados. ¿Qué sigue? Este es otro. El curso, ese lo usamos para la portada de mi libro, y este fue el cartel en el Museo Nacional de Arte cuando estuvo lo de enseñanza del dibujo en México. Este es el curso elemental, también ahí está de quién es. ¿La que sigue? También los paisajes, este es de un artista suizo, Calame se escribe. Otro. Y pues don Carlos Villaseñor hizo mucha pintura religiosa, por eso ahí en ese archivo localizamos más de unas 80 o 90 estampas, que muchas se las traían sus amigos los que iban a Europa. Y bueno, terminamos con ahí está firmado Carlos Villaseñor, o sea, este ya es su dibujo de él, es la copia de la estampa. Es el torso de la Conte que los hacían para que aprendieran las emociones. Creo que es la última. También trabajaban esto, con la anatomía, se llama la plancha esternale, y él, o sea, copia todos los nombres. Esta es la enseñanza de Miguel Ángel, que estudió la anatomía, entonces después surgió esta, que también era elemental para pasar tus cursos, hacer los músculos, los delanteros y los posteriores. Se llama carta esternale. Bueno, este es dibujo de él, los dos ya son dibujos de él copiados de estampas. ¿La que sigue? El Baco, que también fue una figura muy copiada por los pintores. Estos ya son dibujos de él. Son ejercicios. También habría otro también para hacer caballos y así para cada tema. No, hombre, estos son de estampas también. Este es Ingres, es el pintor francés del que tenían que copiar expresiones, por ejemplo, aquí. Santa Cecilia, que también fue muy representada. Y estos ejemplos son ejercicios de Villaseñor sobre ese libro de paisajes de Calam. O sea, es puro grafito eso. Este también. Este es de Alexander, el modelo. Para aprender a movimiento, del caballo que quiere. Todos, miren, son estampas ahí, pueden ver hasta las manchas ahí de la humedad. Ya si quieres verle pasando, pues, es lo que está en el archivo de don Carlos, para darnos una idea de sus materiales, ¿no? Y mucha pintura religiosa, esa es la Transfiguración, Emaús, porque él hizo mucha pintura religiosa, sobre todo para pueblos de Nayarit y Jalisco. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención, y si alguien quiere hacer una pregunta o comentar algo, pues con gusto, si se puede. Sí. Mencionaste tú sobre estos retratos que decían post-mortem hasta 4 años después. Sí. ¿Qué referencia tenían ya? ¿Esas familias tenían acceso a algún tipo de daguerrotipo o algo así? En algunos casos ya se le habría hecho una versión anterior
Hay uno en específico de un comerciante, don Pedro Lazagarre, que hay uno y que fue hecho 4 años después, porque era un señor de cierto poder económico. Creo que más bien la viuda quiso tener otro, pero digamos, ya es la versión también de este pintor. Pero el caso del niño de 12 años, ahí en las cartelas te dice, o sea, murió tal día y se hizo este retrato tal día. Se mandó a hacer a petición de Mariquita Padilla, su afligida esposa, una cosa así, ¿no? Pero sí varían los periodos. Es lo que se me hizo más interesante, porque son artistas de la memoria. O sea, lo conoció, pero 4 meses después le hace el retrato. Entonces, por eso don Ventura Reyes, cuando se refirió a Estrada, que ahora está en el arte, en el Museo Nacional de Arte hubo una sala José María Estrada muchos años. Ahora en la Reforma pues quedó en retrato popular. Pero eso es precisamente lo que hace, lo que da importancia a esto. Cómo tienes la capacidad de retener esa fisonomía. Y por eso don Ventura Reyes, el papá de Chucho Reyes, que era maestro de Historia de México y anticuario, hizo esta pequeña biografía de las Bellas Artes en Jalisco en el siglo XIX. Y vienen 4 renglones dedicados a Estrada y dice, pintor mediano, excelente fisonomista, ¿no? Entonces, murió acá cosa de 20 años, ¿no? Entonces, pero luego, después de la Revolución, para construir el arte mexicano, empieza, de acuerdo a estas gentes, a pellicer con la pintura de Miguel Cabrera, o sea, que llaman maestros de la antigua escuela, siglo XVIII. Y al siglo XIX lo incluyen también y terminan lo que ellos llaman pintura moderna, porque estamos hablando de los años 20, que es la etapa cubista de Diego Rivera. Por eso también aquí en el museo tenemos un retrato cubista que hizo Diego, porque esa era su idea, ¿no? Entonces, en ese tiempo no se le dio, porque era, como yo les dije, pues eran negocios y negocios productivos, pero no tenía esa importancia que después se le dio, porque forma parte, ¿no? Y sobre todo eso de la memoria, de lo que te acordaras cómo era, ¿verdad? O que te dijera la esposa, ¿eh? No, sí, porque la fotografía se popularizó hasta 1873 aquí, o sea, en el sentido que ya podías ir a hacer retratos. Sí hubo antes, claro, en Justo Ibarra en 1860, la foto de la destrucción del Palacio de Gobierno de 1859, pues ahí se tomó. Sí. Este tipo de movimiento nada más se dio aquí en Jalisco, no se sonó en Guadalajara, no permeó a otra. Lo de los retratos, sí, está muy marcado en lo que llamamos el eje volcánico. O sea, lo vas a encontrar de Jalisco a Veracruz. Tenemos en Guanajuato a Manuel M. Herrera, que por cierto ahorita está a su exposición en el Senado de la República. Ese pintor es de León. Se dice que fue el maestro de Hermenegildo Bustos. Te saltas a Puebla, tenemos a Arrieta, pero ahí sí tuvieron una academia con mucha tradición, porque la pintura de Arrieta no tiene nada que ver con nuestros retratos. Sí, en Autlán tenemos a José María Mares, que se fue porque se peleó con la mujer aquí y se fue para Autlán, y allá hizo también. Hay un retrato en el museo, Tranquilina Vidrio, ese es de él. Luego en Cocula, uno que fue presidente municipal que se llamó Abundio Rincón. Y cuando vayan a la casa Frida Kahlo, fíjense ya cuando van a entrar al comedor, o es ahí el comedor, me parece que no puedes entrar tú, pero lo ves desde la puerta. Ahí está un cuadro de Abundio Rincón que se llama La Alborada de San Miguel, que son las fiestas de Cocula, San Miguel Arcángel. Y bueno, pues lo alcanzamos a ver con ojos, la firma y todo. Después solicitamos una foto, nunca nos pelaron en el museo, pero no pierdo la esperanza de algún día tenerla. Fíjate que ahí, más bien como la influencia es de Guanajuato, en Lagos de Moreno, que fue Ignacio Gómez Portugal, ese fue el pintor que hacía este tipo de trabajos. Y está Patiño, Remigio Patiño, que también está acá para el sur. Esos son más o menos, pero eso nos indica que tenías tu necesidad en el pueblo de alguien que hiciera retratos. De hecho, como ustedes saben, la profesión principal de Hermenegildo Bustos no era hacer retratos, era sacristán de su parroquia.
pero él arreglaba los altares y pues le pedían que hiciera un retrato, pues hacía un retrato. Lo que nos da una idea pues de qué importancia llegó a tener en el siglo XIX. Y claro, pues también están los académicos. Pellegrín Clavé pues hizo la América cobrándoles a los ricos, o sea, los retratazos, ¿no? A la manera inglesa. Pero ahí sí ya, porque la propia reforma que él hizo ya incluyó el retrato como género importante. Y él nada más por su contrato de 5 años, que le renovaron hasta 20 años, tenía que entregar un cuadro al año, a cada periodo. Un cuadro cada 5 años. Por eso nada más tenemos el retrato de Andrés Quintana Roo, 2 o 3 cosas pues, que están en San Carlos. Pero ese es el otro retrato, el retrato académico, que aquí lo hizo don Felipe Castro. Bueno, pues muchas gracias.